Dalet Amud Bet, hoja 4, carilla 2. En los últimos 4 renglones, las últimas 3 palabras. El Talmud venía explicándonos de dónde nosotros aprendemos que la prohibición, o mejor dicho, la obligación de exterminar los productos leudantes es en la víspera de Pesaj y no en el mismo Pesaj. El Talmud nos trajo una contradicción. Por un lado estaba escrito en el versículo, 7 días no se va a encontrar en su poder, donde indica que solamente en los días mismos de Pesaj, y por otro lado, el versículo decía en el primer día, dando a entender que parte del primer día podría haber y parte del primer día no podría haber. Entonces no es la prohibición durante los 7 días. A eso contestó el Talmud y dijo, no señor, lo que dijo el primer día es el primer día previo a los 7 días de Pesaj. Por lo tanto, los 7 días de Pesaj queda el versículo literalmente, están prohibidos los 7 días. Lo que dijo el primer día es el primer día anterior a los días de Pesaj. Así había contestado el Talmud la contradicción de los versículos. Sobre esto cuestiona ahora y nos dice lo siguiente. Quizás vino a decirnos que también la noche del 15 de Nisan, que sería el comienzo de Pesaj, ahí es donde nosotros tenemos que exterminar el Hametz, el producto leudado. ¿Por qué? Porque yo hubiese pensado que esa noche no estaría obligada. ¿Acaso no está dentro de los 7 días que dijo el primer versículo? Te saca data jamina, yamim ketiv, yamim in lelot lo. Yo hubiese pensado, el versículo dijo, 7 días que no se encuentre el producto, la masa madre en vuestras casas. Días, el versículo es exacto. Días quiere decir el periodo diurno. La noche, yo hubiese pensado entonces que está permitido. La prohibición comienza con el día, con el despuntar del sol. Pero la noche anterior, por más que ya son días que pertenecen a Pesaj, no estaría la prohibición. Kamash Balan, Afilulera. Y a eso vengo y yo te digo que agregó en el segundo versículo, Bayom Arishon, pero en el primer día, ya me dijiste los 7 días que estás agregando con el primer día, te voy a decir que viene a agregarnos también la noche previa. Es decir, no comienza con el despunte del sol la prohibición, sino al comenzar el primer día ya en la noche. Quizás para eso vino el versículo. Y entonces todavía seguimos con el interrogante. ¿Dónde aprendemos nosotros que ya previo a Pesaj tenemos la obligación de exterminar el Hametz, el producto leudado? Contesta el Talmud, Ahu la histeríjale. Ese detalle para descartarnos, o mejor dicho, para incluirnos la noche del 15 de Nisan, que ahí también está prohibido, no necesito ningún versículo especial. ¿Por qué no? Nosotros tenemos una comparación entre Hashbatat Seor, entre el exterminio de la masa madre de los productos leudados y el consumo del producto leudado. ¿Qué quiere decir que tenemos una comparación? Que van de la mano uno con el otro. Cuando se aplica la prohibición de consumir los productos leudados, se aplica la prohibición de tenerlos en nuestro poder y que debemos exterminarlo. Y por otro lado, tenemos una comparación entre la prohibición de consumo de productos leudados con la obligación de consumir, o la mitzvah, la orden de comer productos que son sin leudar, los que llamamos la matzá, el pan ácimo. ¿Dónde encontramos estas comparaciones? Continúa el Talmud. La comparación entre exterminar la masa madre y el consumo de los productos leudados. El versículo dijo, durante 7 días masa madre no se va a encontrar en vuestros hogares.
Y porque todo aquel que consuma productos leudados será penalizado con el castigo de Karet. Es un castigo en el que la persona abandona este mundo antes de tiempo. Lo haremos. Pero lo que nosotros queremos destacar es que el versículo conectó una con la otra. Nos dijo, 7 días que no se encuentre la masa madre en su poder, en vuestro poder. El que come producto leudado, quiere decir, no puedes tenerlo porque no se lo puede consumir, van de la mano. Mientras esté prohibido consumirlo, esté prohibido que lo tengas en tu poder. Va a Gilat Hametz, va a Gilat Matzah. ¿Y cuánto tiempo y en qué momento está prohibido consumirlo? Ahí tenemos una segunda comparación. Fue comparado la prohibición de consumo de los productos leudados con la orden de consumir pan ácimo. Dichtiv, kol mahmetzet lo tochelu, bechol moshvotechem tochelu matzot. Todo producto leudado no comerán, en todos sus asentamientos comerán pan ácimo. Es decir, no consumen producto leudado, consumen pan ácimo. Cuando este está prohibido, consumen aquel otro. Cuando consumen el pan ácimo, no pueden consumir los productos leudados. Y con respecto al pan ácimo, dice, en la noche comerán el pan ácimo, donde ya nos está indicando entonces claramente que comenzando la noche del 15 de Nisan, ya tenemos la orden de consumir el pan ácimo. Y ahora, haciendo un análisis en cadena, llegamos a la siguiente conclusión. Si ya al comienzo de la noche del 15 de Nisan tengo orden de consumir el pan ácimo, eso quiere decir que ya tengo prohibido consumir los productos leudados. Cuando tenemos esta orden, se aplica la prohibición. Si tengo prohibido consumir productos leudados, entonces paso a la otra comparación. Tengo prohibición de tener en mi poder los productos leudados. Entonces, ya de ahí mismo nosotros deducimos que en la noche del 15 de Nisan no puedo tener productos leudados en mi poder. Por lo tanto, el versículo que me agrega, que agrega, pero el primer día deben exterminarlo, es el día previo a el 15 de Nisan. De ahí es que tanto Rabbi Meir como Rabbi Yehuda estaban de acuerdo que ya el 14 de Nisan, por el horario del mediodía, es obligación de exterminarlo y no tenerlos en nuestro poder. Sigue igualmente cuestionando el Talmud. De Iman de Rabón Lelio Dalet Levior. Quizás viene a agregarnos y decirnos que en la noche del 14 debemos nosotros exterminarlo. ¿Qué quiere decir? Que si bien la prohibición la tenemos durante todo Pesaj, la obligación de exterminarlo es a la noche. Ahí es donde el versículo nos pone la obligación de exterminarlo. Dice el Talmud, no señor, Bayom Ketiv. El versículo dice, Ach Bayom Arishon Tashbitu. Bayom, como dijimos anteriormente, de día, no de noche. La orden que me está diciendo de exterminarlo es durante el día, no durante la noche. ¿Qué quiere decir? Yo, cuando agrego con el versículo el día previo a Pesaj, el día previo al 15 de Nisan, voy a agregarte todo el día previo. Y te diría que la obligación de exterminarlo es la noche del 14 de Nisan. Pesaj en la noche del 15, eso ya sé que en el 15 de Nisan, la noche del 15, no puedo tenerlo, porque ya tengo la orden de consumir el pan ácimo, entonces no puedo tenerlo. No puedo consumir productos leudados, no puedo tenerlo, eso nos quedó claro. El versículo cuando me agrega el día previo, voy a decir que agrega desde la noche anterior, y que yo tengo obligación de quemarlo durante la noche del 14 de Nisan. A eso contesta el Talmud, en la noche del 14 es imposible, porque el versículo dijo Bayom, de día, no de noche. Así que la noche del 14 de Nisan quedó descartada, que ahí no vamos a exterminar los productos leudados. Puedo continuar el Talmud y dice, Veima Misafra,
bueno, de noche no. Entonces, que tengamos obligación de exterminarlo en la mañana del 14. Ni bien amanece y comienza el día, la sección diurna del 14, ahí yo tengo obligación de exterminarlo. ¿De dónde surgió que recién a partir del mediodía? Al decir el versículo, pero en el día. Un pero nos viene a decir, yo te estoy autorizando y permitiendo algo, pero hay una limitación a esa permisión. Lo que me está indicando que parte del día 14 está permitido y parte del día 14 está prohibido. Por lo que dividimos el día en dos mitades. La primera mitad del día está permitido, pero en el pleno día del 14, ya cuando llegó al mediodía, ahí tenés y debes exterminarlo. Así es como estudia el Talmud en primera instancia, una primera explicación. Continúa el Talmud dándonos otros argumentos más de dónde surge la prohibición de tener el Hametz, el producto leudado en nuestro poder, a partir del 14 al mediodía. Y dice así, de Rabbi Ishmael Tana, en la Yeshiva de Rabbi Ishmael estudiaron de otra manera. Nosotros ya encontramos que el 14 de Nisan fue llamado día primero. Si bien los días de Pesach son 7 y comienzan a partir del 15, el 14 encontramos que fue llamado primero. Shneemar, Barishon, Be'arba'a Asar Yom La Jodesh. El versículo dice en el primero, el 14 día del mes, claramente dijo el primero, el 14 día del mes. Quiere decir que el 14 día del mes fue llamado primero. Si bien no es esa la connotación real del versículo, el versículo se está refiriendo al mes primero. En el primer mes, el día 14, que sería el 14 de Nisan, Nisan es el primer mes. Sin embargo, por el juego de palabras, como está redactado en el versículo, nosotros leeríamos en el primero, y no dice el primer mes, en el primero, en el día 14, indicándonos que el 14 es llamado primero. Entonces, cuando el versículo dijo, en el primer día deben exterminar los productos leudados, está haciendo referencia al día 14 que fue llamado primero. Esa es la segunda explicación que trae el Talmud. Rav Nachman bar Yitzhak amar Rishon de Me'ikara mashma. Rav Nachman bar Yitzhak dice, Rishon quiere decir no primero, primeramente, previamente. Es decir, antes de que llegues al día 15 de Nisan, a los 7 días prohibidos, primeramente, previamente, debes exterminarlo. De amar que da, como encontramos el versículo en el libro de Job, que dice, Harishon Adam Tivvaled, ¿acaso primeramente a Adán, ¿sí? La primera persona que fue creada por Boreolam, vos naciste? Así le están reprochando a Job, como que él no comprende los caminos de Boreolam. Y dijeron, ¿acaso estás antes que el nacimiento de Adán, que querés comprender el funcionamiento y el manejo del mundo? Pero utilizaron el término Harishon, no como primero o segundo en orden, sino como previamente. Aquí también, Bayom Harishon sería en el día previo, deben ustedes exterminar el producto leudado. En la Meata, Bayom Harishon, Ajinam Harishon de Meikarak, pregunta ahora el Talmud, con ese criterio, cuando el versículo nos da la orden de tomar las Arba'at Aminim, las 4 especies en Sukkot, el versículo dice, Bayom Harishon, ustedes van a tomar en el primer día. De acuerdo a la interpretación que estamos diciendo nosotros ahora, sería primeramente. Entonces, nos estaríamos refiriendo al día previo a Sukkot, que el día 14 de Tishrei deberíamos tomar las 4 especies y moverlas. Y no es así. Nadie interpreta de esa manera el versículo. Entonces, ¿cómo es compatible una explicación con la otra? Shane Atam. Ahí es distinto. El versículo continúa diciendo que se van a alegrar delante de Boreolam con las 4 especies 7 días. ¿Y qué indica eso? Si nosotros nos estamos refiriendo al día previo a esos 7, continúa el Talmud y dice,
así como el séptimo día es séptimo día de Sukkot, de la festividad de Sukkot, Af Rishon, Rishon Lahag. También cuando dijo el primero, hace referencia al mismo tipo de cuenta que nosotros venimos hablando. Así como el séptimo día se refiere al séptimo día desde el comienzo de la festividad de Sukkot, cuando dijo Yom Rishon, es el primer día de la misma festividad de Sukkot que estábamos hablando, no el día previo. Ajename, muy bien, dice el Talmud, comprendo, pero si es así, volvamos ahora a la festividad de Pesach. Nos vamos a encontrar con el mismo inconveniente. Que Tib, el versículo dijo, Ach bayom harishon tashbitu, Shivat yamim masot tohelu. Si bien el Talmud trae el versículo al revés, el pasuk original dice, Shivat yamim masot tohelu, Ach bayom harishon tashbitu siom batehem. El versículo dice, 7 días comerán el pan ácimo, pero el primer día exterminarán todo producto leudado. Digamos lo mismo. Así como el séptimo día que figura ahí son 7 días desde el comienzo de la festividad de Pesach, también el Yom Rishon que figura es del comienzo de la festividad de Pesach, no el día previo. ¿Qué diferencia entre Sukkot y Pesach? Imken, dice el Talmud, si fuese que esa es la intención en Pesach, el primer día de la festividad de Pesach, Nichtom Kera Rishon. El versículo tenía que haber dicho, Ah, Beyom Rishon, pero el día primero. Harishon, en el día primero, eso está agregando que no se refiere al día primero de Pesach, sino en el día previo, en el día, no en el primer día, en el primer día, el día previo a los 7. Esto que cuestiona el Talmud, que Nichtom Kera Rishon, Harishon Lamali, porque agregó el saje a la fuerza para decirnos Semaminá, Lech de Amaral. Aprendemos de ahí como nosotros interpretamos, que se refiere al día previo a los 7 días de Pesach. Y aquí, si es así, dice el Talmud, Atam Name Harishon Lamali. Presta atención, que en la festividad de Sukkot el versículo también dijo, Ulkachtem Lachem Bayom Harishon. Van a tomar para ustedes en el día, no dijo en primer día, en el primer día. Ahí también está escrito Harishon. Y te voy a cuestionar, ¿para qué dijo Harishon en el primer día? De acuerdo a tu interpretación, es en el día previo a la festividad de Sukkot. Ve tú, Hatam dichtib bayom Harishon Shabbaton, bayom Hashemini Shabbaton. El otro versículo que nos dice, en el primer día descansarán, que no se pueden realizar labores. En el séptimo y en el octavo día, Shabbaton, van a descansar. Imar, Rishon de Me'ikara Mashma. Ahí también vamos a decir, en el día previo a la festividad de Sukkot, ¿está prohibido realizar labores? ¿Debemos descansar? Es decir, que tu interpretación de Harishon como día previo no es correcta, no es compatible con lo que está escrito en la festividad de Sukkot, tanto con respecto a las 4 especies, tanto con respecto a los días que se debe dejar de realizar labores. Contesta el Talmud, Shani Atam de Amar Kera Uba Yom Hashemini Shabbaton. En ese último versículo que cuestionaste, que dice, en el primer día descansarán y en el octavo día descansarán, no es un cuestionamiento a nuestro planteo. Ahí va comparado con el octavo día. Así como el octavo día es octavo día de la festividad, primer día es primer día de la festividad. Nuevamente cuestiona el Talmud, Harishon, la Mali. ¿Y para qué dijo Harishon? Con la G, en el primer día. Ese planteo seguimos cuestionándolo. Contesta el Talmud, es verdad, pero ahí tiene otra connotación. Lemaute Huloshel Moed viene a excluir los días festivos que están entre el primero y el último día. El primer día y el octavo día son días de Yom Tov, son días con alajot, con leyes especiales y una kedushá, una santidad especial. Los días del medio no tienen ese mismo nivel de santidad. Cuando el versículo viene a decirnos
no van a realizar labores, en el primero y en el último. Solo en el primero que es importante y en el último que es importante. En los días intermedios, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, está permitido que realicen labores. Dice el Talmud, para descartar los días intermedios, no necesito el agregado de la G en el primer y en el octavo. Con que me digas, el primer y el octavo día no se puede realizar labores, hay que descansar, es suficiente. Primero y octavo, no 2, no 3, no 4, ni 5, ni 6, ni 7. Esos días no fueron nombrados. El primero y el octavo descansarán, quiere decir que los días intermedios no hay que descansar. No necesito la G agregada para llegar a esa conclusión. Itzterich, dice el Talmud, sí, necesito agregarlo. ¿Sabes por qué necesito agregarlo? Saca Tajamina. Hoy el de Katabra Jamara, Ubayom Hashemini, vamos a alinear Rishon. Al ser que el versículo escribió en el primer día y en el octavo día deben descansar. Este y es aumentado al primero. En este y en este. Si yo estoy aumentando, puedo interpretar que se refiere en el primer día y en el octavo también. Es decir, desde el primero hasta el octavo, incluyendo y el octavo también queda prohibido. Y yo podría interpretar desde el primero hasta el octavo que se refiere el versículo. De afirmo el Moed, que incluso los días intermedios tendrían que estar prohibidos. Kamashmanan. A eso vino el versículo y agregó la G en el primero y en el octavo, exclusivamente. Los días intermedios están permitidos de realizar labores. Sigue cuestionando el Talmud, no me termina de convencer. Pero si bien encontraste un justificativo a por qué está escrito así, tengo para cuestionarte, ¿para qué agregar la Vav de y en el octavo día y el octavo, que me da lugar a confusión, que sería desde el primero hasta el octavo, primero y octavo día no harán labores? ¿Para qué agregas y? No agregues el y, decir primer día, octavo día, no se pueden realizar labores, y ya es suficiente para interpretar solo primero, solo octavo, y los días del medio seguro que están permitidos. ¿Para qué agregar y el octavo, que me da lugar a confusión, y tener que agregar también la G para quitarnos de esa confusión? Es agregar para darnos confusión y agregar nuevamente para quitarnos la confusión. No escriban ninguna de las dos y queda todo completamente comprendido. Ve tú. Y además cuestiono algo más. Hatam dichtiv, Vayom Arishon Mikra Kodesh, Vayom Arishon Mikra Kodesh y el Ahem Rishon de Meikara Mashma. Cuando dice el versículo también, el primer día será Mikra Kodesh, será llamado un día santo para ustedes. También vamos a explicar lo mismo, el día previo al día de la festividad. Sino, nosotros tenemos acá 3 Harishon que nos quedan completamente desconectados de la interpretación que vos estás diciendo. El primer día de Sukkot, que hay que descansar, el primer día que está diciendo aquí, que va a ser llamado un día santo, y el primer día que van a tomar las 4 especies. Esos 3 Harishon nos quedan desentonando a la interpretación que vos diste al primer día de Pesaj, que dijiste que es primeramente. Esa aplicación no es coincidente y compatible con ninguno de estos 3 versículos donde figura la misma expresión de Harishon. ¿Qué vas a explicar? Si no dice el Talmud, lo que yo expliqué con respecto a Pesaj es correcto. Es el día previo. Y estos 3, el Hanesh el Harishon, estos 3 Harishon los utilizo para lo que enseñó en la Yeshiva de Rabbi Ishmael. De Tana de Rabbi Ishmael, así enseñó en la Yeshiva de Rabbi Ishmael. Beshar Shelosha Rishon, Zahul Shelosha Rishon. En recompensa por estos 3 Rishon, es decir, en recompensa por respetar la santidad del primer día, en recompensa
por no hacer labores en el primer día. Y en recompensa por tomar las 4 especies en el primer día de Sukkot, son merecedores de 3 rishon. ¿Qué son estos 3 primeros? Le Achriz a Rosh Esav, destruir a la descendencia de Esav, le Binyan Betamikdash, a la construcción de Betamikdash, Lishmosh el Mashiach, y a tener el nombre del Mashiach conocido y sabido por nosotros. Y trae las rayot, las pruebas de esta interpretación. Le Achriz a Rosh Esav, destruir la descendencia de Esav, Dichtiv, el versículo dice en la Perashá, en la sección de Toledot, salió el primero colorado como un manto de pelos. Allí el versículo está describiendo el nacimiento de Esav y lo llamó el primero. Entonces, por el primer día de Sukkot, vamos a tener merecido el destruir el primero que nació, que es Esav y su descendencia. Por otro lado, Ulbineal Betamikdash, vamos a ser merecedores de la construcción del gran templo. Dichtiv, que se kabod marom merishon mekom mikdashenu. El trono de honor, marom merishon, un lugar elevado, desde el principio, mekom mikdashenu, el lugar de nuestro santuario, del gran templo. Quiere decir que el gran templo fue llamado el primero, del principio. También, por respetar la santidad del primer día, van a ser merecedores del primero, que es el gran templo. Melishmosh el Mashiach, y al nombre del Mashiach, Dechtiv, Rishon LeZion Himne Hinnam. Rishon LeZion, el primero de Sion, aquí está con nosotros, refiriéndose al Mashiach. Entonces también, por las 4 especies que se toman en el primer día, seremos merecedores de este primero, que es el nombre del Mashiach. Con esto terminamos entonces la tercera interpretación, de donde aprendemos que Bayom Rishon se refiere al día previo al 15 de Nisan. Y ya a partir del 14 tenemos que exterminar los productos leudados. Rabá Amar, Rabá agrega una nueva explicación más, de aquí, el pasuk, el versículo nos da la orden y nos prohíbe que degollemos al Corban Pesach teniendo productos leudados en nuestro poder. No podés degollarlo teniendo hametz, teniendo productos leudados, y ahí derramar la sangre del Corban Pesach. Lo que nos estaría diciendo, no degolles el Pesach mientras tengas todavía hametz en tu poder. Y cuando se hace shechitá, cuando se degolla el Corban Pesach, el 14 a partir del mediodía. Quiere decir que para ese momento ya tenemos que tener el producto leudado exterminado. Veima, ¿y por qué no interpretás? ¿Por qué no interpretás? Cada persona, al momento que él degolle su propio Corban Pesach, no tiene que tener el producto leudado en su poder. Si yo lo voy a degollar a las 7, a la séptima hora, a la séptima hora. Si lo voy a degollar a la novena hora, a la novena hora. ¿De dónde se determinó que todo es a partir del mediodía? Zeman Shachitá Marahmaná. Dice el Talmud, el versículo se refiere al horario en que se le hace el degolle. ¿A partir de qué horario se puede hacer el degolle? Es a partir del mediodía. Muy bien. A partir del mediodía que hay que degollar, ya no se puede tener el producto leudado. Entonces tenemos aquí una cuarta y nueva fuente de donde se aprende que ya a partir del 14 de Nisan no se puede tener productos leudados en nuestro poder. Tanya Nameaji, y el Talmud nos trae una confirmación de esta última interpretación que así estudiaron en una baraitá, en uno de esos pasajes tanaitas extracurriculares. El versículo así dice la baraitá. En el primer día ustedes ven exterminar el producto leudado. Me'erev Yom Tov. Se refiere vísperas del Yom Tov de Pesach. O en el Yom Tov Asmo, o quizás hace referencia al mismo Yom Tov.
Talmud Omar, לא תשחט החמץ דם זבחי, לא תשחט את הפסח, ועדיין חמץ קיים. Divrei Rabbi Ishmael. Claramente dice aquí la baraita, no. El versículo dijo, no degolles al Corban Pesach, al sacrificio, a la ofrenda de Pesach, mientras tengas el producto leudado en tu poder. Y eso es previo a Pesach. Que ahí, el 14 de Nisan, es cuando se traía la ofrenda del Pesach. Y ahí ya no podemos tener el producto leudado. Exactamente igual a como enseñó Rabá. Encontramos aquí en esta baraita en las palabras del Taná Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer. Y esta baraita agrega una nueva opinión que es la de Rabbi Akiva. Él dijo, no tzarich, no necesito llegar a eso. Haregu Omer, ya nos dijo el versículo, el primer día debe exterminar la masa madre de vuestras casas. Uchtiv kol melachá lo yase bahem. Y con respecto al primer día de Pesach, que es un día llamado Kodesh, es llamado santo, y que no se puede realizar labores, como dice el versículo, kol melachá lo yase bahem. Todo labor no se debe hacer en ellos. Y nosotros, cuando nos referimos a labores, nos referimos también al encendido del fuego y el quemado. Como ya encontramos que el encender llamaradas y quemar es una de las labores prohibidas y restringidas. Y entonces, ¿cómo me va a estar diciendo extermina el hametz, el producto leudado, en el mismo día de Yom Tov, en el primer día de Pesach, si ese primer día está prohibido hacer esas labores? Indefectiblemente se refiere al día previo y anterior. Esta es una nueva fuente de donde aprender que no se puede tener el producto leudado ya desde antes del Yom Tov de Pesach.